Ok, en este video quiero hablar un poquito sobre opciones. Estos instrumentos financieros derivados son de los más importantes en el mundo. Tienen una liquidez ahí tremenda. Con lo que vamos a empezar es con hablar con el tipo de opción, digamos, más simple, que es la opción europea. Hablaré un poquito de la americana, pero solo para distinguir cómo es que funciona. Y bueno, pues comencemos. Entonces, ¿qué es una opción? Van a haber, digamos, dos tipos de opciones que le vamos a llamar. Ahí van a ser, primero vamos a hablar del call, que es una opción call europea. Pues bueno, es un contrato que le va a dar al poseedor el derecho, más no la obligación de comprar en un activo subyacente a una fecha de maduración T, a un precio pactado K, ¿no? Entonces, dada o llegada la fecha de maduración, yo voy a poder ahí ejercer el contrato si es que quiero hacerlo, es decir, si es que quiero comprar los subyacentes al precio que pactamos, y solamente se va a poder ejercer a este tiempo K, ¿no? De manera similar, una put va a ser el derecho más no la obligación de vender, es decir, yo voy a poder decidir si quiero venderle o no a la contraparte del contrato el subyacente a un precio pactado K, y bueno, pues a determinada fecha, ¿no? Entonces, lo que respecta a las opciones americanas, lo que va a suceder es que el poseedor va a poder ejercer el contrato en cualquier momento T en la vida del contrato, ¿no? Esto que quiere decir desde que se inicia hasta que termina el contrato, ¿no? Entonces, aquí ya empieza a haber como una complejidad mayor, ¿no? En lo que son las opciones americanas, que vamos a estar ahí platicando más adelante cómo evaluar esta parte. Entonces, el comprador de la opción, pensando un poquito en estos contratos, va a pagar al vendedor una comisión que va a ser llamada una prima. Entonces, lo que se trata en estos momentos, o se va a tratar, digamos, el curso de aquí adelante, es determinar cuál es el valor justo de esta prima para que yo pueda estar a gusto, tanto la parte que emite el contrato como la parte que compra, cuál es el valor justo de esta prima, y es a lo que vamos a estar abordando en el curso. Ahora, en el caso de que la call tengamos que K, el precio pactado es mayor al precio del subyacente en fecha de maduración, lo que va a suceder es que el comprador no le va a convenir ejercer el contrato. Esto es muy simple de analizar porque si llega la fecha de maduración y, por ejemplo, pactamos un precio de $90 y resulta que el activo en esos momentos vale $85, pues claramente me conviene, digamos, comprar el subyacente al precio en el que está en el mercado, ¿no? Realmente la única pérdida que tendría sería el pago de la prima, pero pues de alguna forma es como un tipo de seguro que tengo sobre el precio que pueda tener ahí el subyacente, ¿no? En caso contrario de lo que fueron los forwards o los futuros, aquí se va a tener que asumir un comportamiento estocástico sobre el subyacente para que podamos calcular el valor del contrato, ¿ok? Entonces, adentremos un poquito más. Entonces, por el momento pensemos solamente en opciones europeas y platiquemos un poquito sobre los calls primero. Entonces, si el contrato se ejerce, otra vez voy a ser muy repetitivo en esta parte, para que se ejerzca, pues tiene que pasar que el precio del subyacente sea mayor que mi strike. Esto, otra vez, volviendo al ejemplo, si el precio del subyacente en fecha de maduración vale $95 y mi strike vale 90, pues claramente me conviene comprar más abajo el activo subyacente, ¿no? Por así decirlo. Y realmente lo que se va a tener que pagar o lo que va a pagar el emisor, que es la parte importante, va a ser la diferencia entre el valor del subyacente, no en ese momento, y el precio pactado, ¿no? Si este caso no fuera, pues bueno, el contrato vale cero, como les mencioné anteriormente, pues no necesito ejercerlo, entonces el contrato va a valer cero, y ya poniendo entonces esto en una fórmula matemática, sería el payoff de la opción, sería el máximo entre el precio del subyacente menos el strike y cero. Ese sería, digamos, el payoff. Ahora, ¿qué pasa con el caso de la put? Acá hay que observar que tenemos el derecho de vender. Esto puede causar un pequeño, digamos, confusión, conflicto, pero yo voy a tener la oportunidad de decirle ahí a quien me vendió el contrato, yo voy a tener la oportunidad de venderle el subyacente, ¿no? A un cierto precio que pactamos, ¿no? Este va a ser un derecho, otra vez no va a ser una obligación de hacerlo, y lo que va a suceder es que si el valor de subyacente en fecha de maduración es menor que el strike, pues va a convenir venderlo, ¿no? Básicamente lo que está queriendo decir esta parte es que vamos a ejercer el contrato
si mi precio strike está por encima del subyacente, no voy a vender algo más caro de lo que vale realmente en el mercado, pues claro que me conviene hacerlo, ¿no? Y bueno, pues el emisor debe pagar la diferencia entre el strike, ¿no? Y el valor del subyacente. Entonces, alguien viene, me vende este contrato y lo que va a suceder es que va a llegar fecha de maduración y voy a ver o me tengo que fijar si a mí me conviene venderle cierto número bueno, el activo subyacente, siempre y cuando el strike esté por encima del valor. No voy a vender algo más caro de lo que vale realmente en ese momento. Y si no pasa eso, pues bueno, el contrato va a valer cero. Entonces, por lo tanto, vamos a tener que el payoff para una put va a ser el máximo entre K menos SDT y cero, ¿no? Gráficamente, ¿cómo se ve esta parte? Entonces, digamos, las gráficas para un call va a ser que lo que va a suceder es que todos los valores que estén por debajo de K, el contrato, pues como dijimos, va a valer cero, ¿no? Y cuando perdón, esté por encima de K, va a empezar a tomar un valor, ¿no? Si se dan cuenta, al igual que la parte de los futuros, en la parte de los futuros tenemos una ganancia infinita, en esta parte también teóricamente podemos ganar, digamos, infinito si es que el precio del subyacente valiera infinito, ¿no? Y acotamos el riesgo con esta parte de pagar la prima, ¿no? Obviamente aquí no estamos considerando cuánto estoy invirtiendo por la prima, porque en caso de que yo esté comprando la call, pues tengo que pagar la prima y no está aquí puesta digamos, en la gráfica, ¿no? Para la parte de la put, ¿qué va a suceder? Bueno, en esta parte voy a tener, digamos, una ganancia limitada, ¿no? A diferencia de la call. ¿Por qué? Porque recuerden que tenemos ahí este máximo entre K menos SDT, ¿no? En el caso en el que SDT llegara a valer cero, no puede valer, digamos, menos, pues solo ganaría, digamos, K, ¿no? El máximo que puedo ganar es K, y conforme SDT se vaya acercando aquí, acá, al valor de K, pues lo que va a suceder es que pues el valor, digamos, del payoff va a ir disminuyendo. Entonces, por ejemplo, si SDT vale K-1, lo que va a suceder es que pues voy a tener ahí nada más una ganancia pequeña de, digamos, un dólar, ¿no? Y bueno, pues también es relevante aquí mencionar que estas dos gráficas tienen una pendiente de 1, ¿no? Y cuando SDT pues ya valga más que K, por ejemplo, K+1, pues lo que va a suceder es que pues voy a tener, digamos, la diferencia entre K-1, pues ahí si hacen sus cuentas, lo que va a suceder es que pues, voy a tener así K menos. Si yo hago K menos K+1, que sería, por ejemplo, un puntito que está por acá, lo que va a suceder es que esto va a valer, digamos, va a ser negativo, y el máximo entre un negativo y cero, pues es cero, entonces el valor va a perder, digamos, su contrato. Y bueno, parecería que no son tan atractivos, pero esto nos puede ayudar a, digamos, a hacer distintas estrategias, ¿no? Obviamente ya de esta relación, ¿no? De tener, digamos, ganancias infinitas a tener ganancias acotadas, ¿no? Yo ya de aquí, si establezco, digamos, una call y una put con el mismo strike, con la misma fecha de maduración, lo que va a suceder sobre el mismo subyacente, obviamente, lo que va a suceder es que tiene que pasar que la call tiene que ser más cara que la put, ¿no? Y ese es un hecho que estará ahí establecido. Ahora, nada más como mención para concluir ya este video, notas importantes: si nosotros emitimos la call, es decir, yo voy a vender el contrato de la call, quiere decir que vamos a estar cortos en la call, y esto nos obliga a dar el subyacente al precio pactado, ¿no? Entonces, yo le voy a tener que entregar a quien me compró el contrato el subyacente al precio que me pactó, ¿no? Es decir, yo le voy a entregar, por ejemplo, las 100 acciones, ¿no? Porque estos contratos también van sobre un cierto número de subyacentes, regularmente son 100 acciones, voy a tener que dar 100 acciones y él me las va a pagar al precio que pactamos, ¿no? Y bueno, pues
parece no tan ventajoso, pero voy a recibir aquí la prima, ¿no? Eso recibiría yo la prima si estaría emitiendo el contrato. Si nosotros emitimos la put, es decir, vendemos la put, es quiere decir que vamos a estar cortos en la put. Esto nos obliga a comprar el subyacente al precio pactado, es decir, como la otra parte tiene el derecho de vender el subyacente, en caso de que ejerza ese derecho, nosotros estamos obligados a comprar ese subyacente a ese precio pactado. Es decir, él me va a entregar, digamos, entre comillas, las 100 acciones y yo le voy a tener que pagar esas 100 acciones al precio, al strike que se estipule, ¿no? Pero en este caso también se va a recibir la prima, ¿no? Parecería un poco confuso, pero conforme vayamos avanzando, esto nos va a ser más familiar y podemos por ahí empezar a entender un poquito más de las estrategias, ¿no? Esto sería todo de mi parte. Si tienen alguna duda, pues bueno, ya saben, por ahí me pueden contactar. Hasta luego.